contenido de geopolítica. Recordando que salimos por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com, en simultáneo la Nación Dominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde, y repetimos el contenido en nuestras redes sociales. Miércoles 18, 26 grados de temperatura a esta hora, llegaríamos a 31. Grados en el curso del día y 24 en la madrugada de amanecer mañana jueves. No hay previsiones de precipitaciones importantes. Cielo mayormente claro en este día. Así que tenemos un ambiente meteorológico más o menos tranquilo para el día de hoy. Pero como yo recuerdo que anteayer estábamos hablando de que no había fenómenos importantes y que las lluvias serían escasísimas. Se combinarán con una vaguada en superficie al noroeste del país para provocar nublados ocasionales con algunos aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades de las regiones noroeste, norte y la cordillera central. En el día de hoy comenzarán a ingresar pequeñas partículas del polvo del Sahara. Hoy ya vamos a sobre la República Dominicana, propio de la época del año, ya que se acerca la temporada de huracanes. Ya vuelve Sahara a tirar su polvo para acá. Tan molestoso que es. Respiratorias. Y como ya no estamos usando mascarilla, respiratorias. Y como ya no estamos usando mascarilla, va a afectar las vías respiratorias. Y a propósito, como que no quiere las cosas, han ido subiendo los casos positivos de COVID-19. Ahí, tranquilamente han ido de 80, 100, 120, hasta 200 y algo. Han ido subiendo. Hay que estar muy, muy alerta para estar en condiciones de responder. Las autoridades están alertas. En la empresa donde yo trabajo, seguimos usando la mascarilla. En condiciones de responder. Las autoridades están alertas. En la empresa donde yo trabajo, seguimos usando la mascarilla.
6, 11 que estuvieron saliendo semanas atrás. Ayer el alcalde de New York City, el alcalde de Nueva York, la ciudad, recomendó porque ha estado notando también un incremento de los casos positivos. En otros lugares, eso solamente porque ha estado notando también un incremento de los casos positivos. En otros lugares, eso solamente dijo que se podría volver a imponer el uso de mascarilla, porque los casos están subiendo. En China apareció una nueva variante que es bastante difícil de recordar, porque es la variante que yo qué, punto, de cuánto, punto, 2, 3, una cosa así, de Omicron. El repunte no es un repunte, sino que de unos números muy bajitos se han ido incrementando, nunca a los niveles que se vieron hace 6 meses, digamos, cuando aparecían 5.000, 7.000 contagiados, nunca a esos niveles. En el diario digital El Correo.de hablo de la posición intransigente de los Estados Unidos respecto de la organización de la próxima cumbre de las Américas. Tendrá lugar en Los Ángeles, California. Y entonces la posición es que no va a invitar, como si eso fuera una fiesta del gobierno de los Estados Unidos, que decide a quién invitar. No, es un evento de todos los países de América. Está obligado a invitar. De esa cumbre. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, esa es una posición totalmente fraccionaria de la unidad latinoamericana o de la unidad de América,
que ha provocado que ya el presidente de México de allá dijo que no va, preguntando si Cuba, Venezuela y Nicaragua están en América o están en Marte. Dijo que no va. Bolivia también está en la misma posición. Y los países insulares de miembros de CARICOM no he visto que hayan ratificado su posición. De que si se excluyen a esos tres países, ellos tampoco van. Vacío. Pero eso no le importa a Estados Unidos. El gobierno norteamericano se da trepito porque entiende que el continente es de su propiedad. Cree que el mundo es de su propiedad, pero con más razón el continente. Que no vayan esos insulares de paisitos que tienen 300 kilómetros cuadrados, que tienen 20,000 habitantes, que no vayan, no importa, eso no tiene ninguna significación. Sin embargo, esos países territorialmente disminuidos y demográficamente también disminuidos, tienen un voto en la Asamblea General de Naciones Unidas. Igualito que Estados Unidos. Igualito que China. Unida, imagínate que pues menos va a servir el Consejo de Seguridad. Y, pero quiero resaltar que sus países tienen el mismo poder de voto, no de veto, sino de voto, en Naciones Unidas, y lo tienen en la entelequia llamada Organización de los Estados Americanos. Una entelequia sin sentido desde que llegó, desde antes, pero eso lo agravó un canalla llamado Luis Almagro, que ya le da trepito a los países estar en la OEA o no está. Bueno, Evo Morales ayer lo comenté, es el líder del partido de gobierno en Bolivia. El MAS. El MAS. Él opinaba, él opinó, no recomendó, él opinó que Bolivia debería salirse de la OEA. No hace nada ahí. Como ya se salió Nicaragua. Bolivia no hace nada ahí. Porque además, buen día Alejandro, además recordemos que el golpe de Estado que le puso Y después certificado. que se inventó que se había producido un fraude en esas elecciones y que Evo Morales había ganado mediante un fraude. Entonces crearon el ambiente, una documentación sobre supuestas manipulaciones del sistema, que se demostró posteriormente que era una gran mentira.
Sí, se construyó un relato para justificar un golpe de Estado, está claro, con el concurso de la OEA que se supone debió ser jugar el papel de árbitro en ese proceso. Al contrario. Fue una parte instigadora de producir los elementos importantes que sirvieron del caldo del cultivo para justificar el golpe de Estado, que 11 meses después se demuestra que el gran líder de ese país, que la gente aún añora preservar las conquistas puestas en manos por Evo Morales, que sin él ser el actor principal de las elecciones, diciendo, no, no soy yo, el que va es fulano. Ese fulano, Luis Lacalle, acabó con Luis Arce, acabó con todo ayer. Mucho a poco. No con el 50, mucho más del 50. Naturalmente, ya eso se produjo sobre un inmenso río de sangre provocado por estos delincuentes. Claro, lo doloroso es eso. Que ahí está la usurpadora Yanine Áñez gritando de la cárcel. Sí. Estaba imputada por homicidio y todo. Claro, claro. Todo, por toda ella y otra. Toda la vagabundería y mi ex militar también. Sí. Por toda la vagabundería que oficiaron. Ah, qué bueno. Agarra y también someten invalidan al que le correspondía por la Constitución, al presidente del Senado, y lo invalida para ella coger. Entonces, fue todo un plan orquestado. Sirve como mandadero de un Estado que no respeta a los demás Estados. No. Así no puede ser. Y creo que el presidente José Manuel López Obrador recientemente hay un video bellísimo en el que él llama, es que ya no es posible aplicar la doctrina Monroe en América Latina. Hay que llegar a un estadio donde las relaciones de los países sean de colaboración. Hay que verse como un aliado, no como un súbdito. De comportamiento de un Estado frente a otro. Pues habla de ser colaborador del narcotráfico. Entonces, el presidente de Guatemala ha dicho que no va a participar tampoco en la. No, pues son abusadores. La cumbre, pues ¿cómo tú te expresas de manera directa así? No, no. Yo creo que eso ya rebasa la prudencia elemental en las relaciones diplomáticas y políticas entre países. Son unos abusadores. Eso no hay otro término, no cabe otro término. Eso es el abusar de una posición de dominio. Sí. Entonces, pero el refrán dice que
estos pueblos ya hay un despertar en su visión, en cómo ver el mundo, con una mirada mucho más hacia adentro de sus propios países y de su propio territorio, de su propio entorno. Es decir, Mira, concluye. no. Es decir, la mirada que incluye en haber creado órganos, espacios de articulación, de participación, no solamente en materia de cooperación, sino incluso económico, y a otros están planteando la necesidad de construir una zona en la región, mucho más allá que la integración en órganos de cooperación, sino que vaya a uno de los aspectos más importantes, que es la integración económica que permite moldearlo todo. Cuando hay una integración económica, ya la política se ajusta casi siempre a esa integración. Como diría López Obrador, una especie al estilo Unión Europea. Están proponiendo la necesidad de un estatuto primario, ¿verdad?, que permita articular varios países, varias economías importantes, para actuar como bloque. Porque no es verdad que de manera individual somos lo mismo en un bloque que un pedacito por pedacito. Bueno, no es imposible, pero es bastante difícil porque en Europa hay un, ¿cómo te diría? Una convicción o un comportamiento distinto. La Unión Europea actúa como bloque y se mantiene homogéneo generalmente, con algunas disidencias, en el caso ahora que hay algunas disidencias respecto de sanciones a Rusia, determinadas sanciones, pero nosotros actuamos, somos muy, somos como, tenemos como esa visión atomizadora de que yo no me voy a unir con nadie, yo tengo mi propia realidad y no lo voy a exponer uniéndome con otro país. Entonces, por eso los ensayos de integración que ha habido en el pasado, importantes, podemos mencionar 3 o 4, han terminado debilitados por esa conducta de entender que el individualismo puede, bueno, como yo tengo una posición importante económicamente por encima del resto, yo no me voy a pandillar con estos paisitos. Y eso ha permitido que parece una política que le ha dado resultados a los Estados Unidos. Eso ha permitido un bloque de los más importantes, de los países más importantes de América. Por lo menos visto como mercado. Es un intento de integración. Claro. Y también ha sido, han tirado fragmentarias ahí con gobiernos que han llegado entreguistas de los Estados Unidos y se ha debilitado ese bloque. Sí. Pero mira la falta de visión que viene arrastrando Estados Unidos desde hace muchos años. Su capítulo de ayuda a sus vecinos de este continente es una ridiculez. Pero ahora con ocasión de la guerra en Ucrania, inmediatamente aprobaron 30.000 millones y lo van a aumentar. 30.000 millones de ayuda no reembolsable. O sea, se van a regalar. Obviamente, esa máquina de dólares no tiene límite de fabricar dólares, pero 30.000 millones y América Latina son 1.400 millones. Tú ves esa relación desigual. ¿Pero por qué? Pero porque ese afán y es una lucha geopolítica. Esa rapidez. Porque Ucrania está en un conflicto con Rusia
y Estados Unidos de alguna manera trata de controlar esa zona para confrontar con Rusia. Es una lucha geopolítica, como tú señalas, pero una falta de visión de cómo mantener contentos a sus vecinos. Claro. Mientras Haití se debate entre la vida y la muerte, desorden, la pandilla y así mismo, la vida y la muerte. Aliados importantes tampoco han recibido nada que se parezca. ¿Por qué tiene que Estados Unidos hacer esa inversión de esa dimensión en Ucrania? Y hubo un gran debate sobre eso recientemente. Sí, sí. Pero se va a imponer, terminará imponiéndose. Esa locura, una locura. Eso es inyectarle gasolina sí. a un fuego que está... Pero ellos están claros que eso es gasolina que están inyectando. Sí, pero es con toda la conciencia. Los ucranianos tontamente se creen el cuento. Ellos no saben que los únicos que van a desaparecer y morir son sus propios gente. Se dejan utilizar. Sí. Se dejan utilizar y entonces terminan pagando las consecuencias. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más. Oye, últimamente nos estamos pasando mucho. 29 minutos. Eso es culpa mía. Vamos a jugar el 29 mañana en este día. Ayer fue 29. También juégalo tú. Tú crees en eso, juégalo. No le hagas caso a este, no juega ninguna lotería, nada, que eso es perder el tiempo. Y eso es una barbaridad, ¿sabes? Vamos a la pausa y regresamos. Vámonos por Haití, eso está complicado ya. No, pero ese es el pan nuestro de cada día. Tendríamos que dedicar un capítulo en geopolítica, el capítulo de Haití. El capítulo de Haití, sí. Mira, tú sabes que yo quería ayer comentar algo y no tuve la oportunidad porque teníamos un invitado muy locuaz ayer. Aprovecha. No da chance. Y fue el caso de la, digamos, la llevó un conjunto de personas, de certificaciones, donde decía que no se va a retrotraer del proceso. Yo no voy a juzgarlo si él es culpable o no. Ahora, yo creo que personalmente él no se va a ir de este país y puede enfrentar ese juicio en total libertad. Yo creo que la libertad es la condición natural del ser humano. En su casa, pero ¿para dónde va a ir Fernando? ¿Para dónde va a ir Fernando? Si le dan la libertad bajo fianza, le cambian la medida de coerción, ¿para dónde va a ir? Ya. A Santiago. Y yo no tengo nada que defender a Fernando Rosa, sino todo lo contrario. Ahora, pues yo sí, yo lo defiendo. Yo tengo que ser un hombre consciente. Yo porque vi su estado de salud. Y yo que lo conocí. Una víctima de los Medina. Que lo conozco, sí, por él, esa es la parte que no le tolero a Fernando. Que él fue totalmente permisivo, entreguista y nunca le puso reparo cuando debió ponerlo a todos los desmanes hechos por la familia de Danilo en el Fomper. Al punto de decir, Lucía Medina,
que el presidente tenía su caja chica, que era el Fompel. Esa es una pena. Y Fernando nunca puso reparo a eso. No, pero no fue ella Y que la dijo dueña eso. del Fompel, la No, dueña no, del Fompel era... no fue ella que dijo eso. Ajá. No, no, no. Estaban a disposición del presidente de Del la presidente de República. la ¿Y República. de quién diablo iban a estar a disposición de quién? Mía? No, porque el jefe de la administración pública, sin ninguna duda. Exactamente. Entonces, pero yo no estoy juzgando ni diciendo que es inocente. Creo que le critico a Fernando haber actuado de esa forma frente a cuestiones que él sabía que no eran nada legítimo ni legal. Yo estoy de acuerdo. Ahora Yo bien, estoy de acuerdo. desde el punto de vista humano, yo no veo necesidad de tener a Fernando Rosa preso, sino yo Yo pienso que estoy de debe acuerdo. enfrentar eso. Creo que debe enfrentarlo, pero no puede ser en las condiciones que yo lo vi a Fernando Rosa. No, 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 no. Eso es inhumano. Y yo siempre aprovecho estos señalamientos. Una persona quería una publicidad en Pompeo y me enviaron en la documentación. Yo dije, esa documentación no califica. No, pero que una persona que lo envió la diputada Lucía Medina, pues digo, vaya a la Cámara de Diputados y diga a la Lucía Medina que le ponga La esa ponga publicidad. ya. Esa publicidad, esa documentación no califica. Ah, pues voy a hable con quien usted quiera, pero no califica. Y punto, no calificaba. Y yo no lo firmé. Responsablemente. Claro, lo único que podían hacer fue lo que hicieron después, poco después. Me cancelaron. Y Aquí gran estamos. cosa, gran Aquí cosa, está. gran cosa. Que Fernando me pidió la renuncia con mucho dolor. Yo le dije, no se preocupe, Fernando. No Y te mira, preocupes. y yo estoy aquí defendiendo el carácter humano de Fernando. Y Fernando a mí me canceló. Óyeme. Yo salí en la gestión, bueno, trabajé en la gestión de Fernando. Claro. Yo salí de Mompel, no por la determinación de Fernando, fue por el hostigamiento de los Medina. Pero yo nací sin trabajar en el gobierno. Claro. Y estamos tocando ese tema porque tú y yo tenemos la coincidencia de haber trabajado ambos en la dirección de comunicación. Yo duré 7. Sí, cinco de ellos, Fernando, y uno el anterior. Yo llegué antes de Fernando y duré casi 6 años. 5 años con Fernando y otro cuando estaba Félix Alcántara. Es decir, Yo porque duré yo lo que fui 7. a hacer mi trabajo, yo no tengo nada que ver con ni por política, ni mucho menos. Pero de verdad me dio mucha verlo en esa condición. Y creo que él tiene arraigo suficiente. Es un hombre de Santiago, la sociedad de Santiago yo lo lo aprecia sostengo. en alguna medida. Ah, Y creo que puede enfrentar la justicia en libertad. Aunque repito, no estoy de acuerdo nada con la actuación de él en frente del papel. yo, yo, No todo lo contrario. lo reitero por aquí. No sé cuánta gente lo estará viendo, pero las que sean, lo reitero por aquí. Fernando fue una víctima de los Medina.
Bueno, yo no estoy de acuerdo que fuera víctima, porque él lo hacía muy complacido eso, Bueno, frente a los pero Medina. está bien. Pero no le ponga víctima. Claro. Él fue un servidor a los Se Medina. dejó usar. Claro, claro. Así Se dejó mismo es. usar de los medios. Oh, pero ¿cómo es posible que en el FOMPER el marido de Carmen Medina, que no lo están imputando, era un jefe, el marido de que los Medina, la familia Medina instauró una mafia directa en Fomper con el permiso de Fernando Rosa. Pero bueno, vamos para adelante. Sí, sí, vamos a seguir. Mira el debate de la reforma constitucional. Ayer el presidente de la República reiteró que su afán no, su Interés. intención de interés o su intención, ¿no? El interés puede parecer como algo personal. Su intención de reformar la Constitución de la República, de que propiciar la reforma, es para evitar que en el futuro un gobernante ambicioso use la Constitución para hacerse un traje a la medida. Y algo más relevante aún que reitero es que él no va a permitir que se toque nada que tenga que ver con 2015, cuando los miembros del comité político se trancaron en Juan Dolio a negociar la reforma para la habilitación de Danilo, que no podía reelegirse en el 16, sino en el Estaba 20. prohibida la reelección. Se aprobó, ese grupo, el grupo del comité político aprobó la llamada, los llamados candados, que consistían en establecer el mecanismo, endurecer el mecanismo de reforma de la Constitución que pasara de ser de las 2/3 partes a las 3/4 partes. Ustedes saben que las 2/3 partes de algo es 66. 66, pero las 3/4 partes 75. Son 75. Entonces es más difícil conseguir 75 que conseguir 66. Ahora, esta posición del presidente de la República parecería estar en consonancia con los candados. Pero el presidente Leonel Fernández y el PLD están cerrados a que no van a, Mira, no van a claro, participar en una reforma constitucional. aún recuerdo muy bien que el expresidente Danilo Medina utilizó un espacio público para decirle al país que él le pedía una oportunidad para reformar la Constitución en ese momento, porque él le pedía en todo el mundo que él se rodeara, pero que era esa reelección y no más, que ya le había dicho en el 2012, que él iba por 4 años y no más también. Lo propio hizo Leonel Fernández para argumentar la necesidad de blindar la Constitución y ponerle esos candados en una locución pública al país también. Claro. Entonces, yo creo, Danilo dijo eso y no le he creído porque en el 2020 quiso reformar la Constitución, violentando el acuerdo con el propio Leonel sobre los candados. La canción de Rocío Jurado. Él me dijo que era libre y yo le creí. Sí. ¿Tú le Pero creíste, yo, Danilo? de alguna manera, la sociedad dominicana ha cambiado. Y yo no soy cónsono con muchísima práctica del gobierno de Luis Abinader
Sin embargo, puedo decirte que me crea confianza si él dice que él no va a modificar eso para su propio beneficio. Le creo, le compro ese discurso. Su histórico comportamiento, su forma de actuar. Fundamental. Yo creo que pudieran llegar los actores políticos y de otras sociales también, económicos, toda la sociedad, en llegar a un acuerdo ante la nación de señalar, y no que con eso que la asamblea es soberana, no. Llegar allí con un acuerdo, se va a reformar la Constitución solamente en estos aspectos. Y si allí ya eso es. Claro, Pero además de eso, los hombres y las mujeres. Los proyectos de ley, cuando se crea, hay que crear una ley que crea la necesidad de reformar la Constitución. Sí, pero ahí está el truco. La ley establece los artículos que se van a modificar. Claro. Pero como los legisladores y algunos constitucionalistas de verdad y otros supuestos alegan que una vez se vota la ley y llega a la Asamblea Nacional Revisora, la Asamblea Nacional Revisora es soberana. Entonces, ¿para qué existe el marco de la ley? Porque si la ley dice que va a reformar los artículos del 10 al 25, y después un diputado, un senador, un asambleísta se para y dice que no, que vamos a reformar el 124, que es el que concierne a la elección presidencial, entonces, ¿para qué existe el marco de la ley? Pues no existe ningún marco, nada. Dejen eso abierto. Mire, vamos a reformar la Constitución y propongan ustedes los artículos que se van a reformar allá en la Asamblea. Sabes que me dediqué el domingo, casi el día entero, a leer un análisis que se hizo un Congreso de República Dominicana sobre los derechos fundamentales y la Constitución de la República. Yo dije, porque aquí es una pose la Constitución. Solo en 3 o 4 aspectos está blindada para que sea obligatorio cumplir lo que dice la propia Constitución. En otro está la interpretación de que que esté en los fondos, que el gobierno entienda. Digo, ¿por qué no puede ser? Así no. Por eso que se mete ahí sin tener nada que ver en esa vaina, pero se recuela. Participar en un gran acuerdo sobre los artículos que se van a modificar. Y no se puede salir de ahí. Claro. Y yo creo que los diputados y senadores que se comprometan ante el país, después no puede estar sin vergüenza para salir cuando llegan a la Asamblea Nacional Revisora con otra cosa. No le creo nada a los legisladores. A ese cuerpo legislativo yo no apuesto ni pero por lo menos tú le das el beneficio de que son hombres y mujeres de palabra. ¿A cuál? Los hombres y mujeres que están ahí. Si se comprometen a algo ante el país, yo creo que deben cumplirlo. ¿Usted cree que deben cumplirlo? Digo yo. Sí, porque no tiene la confianza, sabe que no. Ahora, si digo si es un contratico que hay alguna canonía, alguna cosita por abajo, corriendo la pena, no importa que el país se jode. Tiene una vez la prueba. Pero lo cierto es. Por cierto, debieran ellos aprobar ya la ley de extinción de dominio. Ya no es posible, tiene más tiempo con eso. Eso lo va. Y este país se le paró de punta. Yo creo que la lección que se llevó Danilo es que todo pasa. Sí, así es. Se le paró de punta. Así. Esos 8 años pasaron volando. Y ya después de eso, ya yo no creo que cualquiera se puede prestar a pretender vulnerar de manera tan vulgar la constitución del país y creer que el país se lo puso en un bolsillo. Nadie aprende en cabeza ajena. No es verdad. Nadie aprende en cabeza, olvídate.
Lo que piensan que, bueno, eso le pasó a fulano porque no hizo tal y tal y tal cosa y se encuentra dos o tres supuestos asesores que le dicen, no, no, si lo hacemos por aquí, la cosa puede salir mejor. Y se lo creen. Gran líder, usted es el jefe de este país. Usted es el gran jefe de todos los sentados. Y terminan encharcados, terminan embarrados. Las palabras bonitas y las estrategias supuestamente infalibles que le presentan los estrategas, entre comillas. Y los estrategas recogen y se van. Quien termina envuelto en todo lo que está es Danilo Medina y su gente. Claro, porque la responsabilidad. Y otro la presidente que haga la responsabilidad es absoluta del que la ejerce. Yo, que estoy como tú en el lado de los que orientan positivamente, no firmamos nada, el que firma es el incumbente. Sí. Así. Firmamos por hoy. Terminamos. Qué rápido, eso fue el tiempo. Sí. Quedaban otros temas ahí, pero ya los abordaremos mañana. Así que gracias por su atención este día. Cuídense. Y todas las órdenes no se cumplen, recuérdenlo. Sobre todo. Nos vemos. Oye, no encontré la... Oye, ya no estaba ahí. No estaba ahí. Voy a...